La expresión gráfica y el dibujo libre es el tema que vamos a reflexionar en esta oportunidad. Cuando hablamos de expresión gráfica nos referimos a todos los diferentes test y técnicas de carácter proyectivo gráfico. Incluimos en esto todo lo que es dibujos, las escrituras, los simples garabatos, los dibujos pautados, esto es aquellos que se consignan dentro de un proceso evaluativo, así como también los dibujos espontáneos que hacen los niños en sus hogares, en la escuela, o mismo también dentro de una hora de juego o en una sesión de terapia, espontáneamente como forma de expresión. Justamente lo interesante y lo importante de estas expresiones gráficas es que todo lo que tiene que ver con expresiones gráficas da cuenta de aspectos más ligados a procesos primarios, afectivo-emocionales, de impulsos, es decir, la parte más estructural sobre la que después se asientan los procesos secundarios, dentro de lo cual está lo cognitivo, la palabra y la capacidad simbólica. Cuando observamos un dibujo, siempre nuestra mirada va a ser desde dos ángulos, desde un ángulo general, viendo cuáles son las características principales o esenciales de cada uno de estos dibujos que estamos observando, pero también la mirada intencionada, la mirada con un objetivo claro. Dentro del campo de la evaluación psicológica existen 4 grandes áreas: el área clínica, el área educacional, el área forense y también el área clínico infantil, que tiene sus especificidades en relación a lo que es la clínica de evaluación clínica de dibujos en adolescentes o adultos. En el niño siempre los dibujos están atravesados por el factor evolutivo, es decir, que más allá de que estemos administrando el test del árbol a un niño y que tenga una teoría y y las inferencias se construyan básicamente como las construiríamos en un adolescente o en un adulto, en el niño su posibilidad expresiva, motora, va a estar condicionado a su nivel de maduración y desarrollo. Por eso no pueden analizarse, aunque se trate del mismo test, de la misma forma. Es decir, que el niño siempre vamos a tener que despejar primero el factor madurativo o evolutivo, como quieran llamarlo, para después poder ver cómo se asienta sobre ese piso, como decía Piaget, esta continuación de lo psicológico montado sobre lo biológico, en este niño en particular. Dentro de las expresiones gráficas, una muy rica es la del dibujo libre. El dibujo libre, cuando no es pautado, es decir, estas expresiones espontáneas que, como decíamos al principio, los niños pueden hacer a veces en su casa o están jugando en cualquier ámbito y lugar, siempre van a responder a su estado psicológico y afectivo presente. Por eso también es importante, cuando el niño tiene mucha insistencia en dibujar, sabemos que el dibujo es una forma de comunicación, una forma de expresión, y esto es de prestar el lápiz y la hoja, digamos, para que pueda volcar ahí, digamos, lo que le pasa, porque en edades, sobre todo cuando son niños muy pequeños, todavía no está instaurada bien la capacidad de expresarse a través de la palabra. Entonces es el cuerpo, la descarga de emociones, el garabateo y el dibujo, la forma, digamos, el juego, la forma primaria, digamos, de comunicación, que luego obviamente se va a ir complejizando. Cuando hablamos de dibujo libre, pautado, lo hacemos dentro del contexto de una evaluación psicodiagnóstica, una evaluación psicológica en donde uno administra una batería de test. El dibujo libre es uno de los primeros test que se toman dentro de la batería de gráficos. Previo a esto le antecede, como sabemos, la hora de juego diagnóstica. Entonces, en el dibujo libre la consigna es muy sencilla. Se le pide al niño que dibuje lo que quiera. Ahí se le ofrecen distintos tipos de materiales: colores, crayones, goma de borrar, lápiz. El formato siempre que utilizamos es el de la hoja carta, pero acuérdense que en el dibujo libre la hoja se entrega paisada. Entonces, el niño tiene a disposición los distintos materiales y es en función de sus necesidades comunicacionales
también que vamos a interpretar el tipo de materiales utilizados. Por eso es bueno proporcionar una variedad importante. Sabemos que los crayones permiten afluir aspectos más ligados a lo pulsional, a los impulsos, si hay estados de agresividad, a las emociones más primarias. El lápiz mediatiza un poco lo cognitivo, o sea que con el uso del lápiz habla de un mayor control sobre las emociones. Después el tema de pintar con acuarelas o con témperas. En el dibujo libre siempre entran a jugar, cuando lo observamos, como distintos niveles. Un nivel gestáltico en donde vemos el uso del espacio, la cantidad de superficie cubierta, el estilo de trazo, la motricidad que tiene ese trazo, su claridad, su definición, o su suciedad, o su empastamiento, sus temblores o no, la continuidad de ese trazado. Esto sería ya un nivel estructural, cuando estamos entrando en la presión, la coloración. Después podemos entrar en la parte de color, cuántos colores utiliza para dibujar. Sabemos, por ejemplo, que hay una cantidad determinada de colores. Usar pocos colores generalmente habla de una mayor represión y control de las emociones. Después obviamente se analiza el cómo lo utiliza. Si son colores fríos como el azul, el violeta, el gris, o son colores cálidos como el naranja, el rojo, el amarillo, y la cantidad de colores. Los colores cálidos sabemos que expresan emociones mucho más positivas, de entusiasmo, de alegría, así como también de excitabilidad o estados de agresión. Y los colores fríos hablan de una represión del sentimiento que a veces puede esconder, por ejemplo, aspectos depresivos. Por eso, digamos, el dibujo libre tiene una interpretación muy rica que permite plantear observaciones desde todos los niveles. El nivel estructural, como habíamos comentado, este nivel de la cromática, y después el nivel simbólico, qué tipo de objetos. Si bien hay tipos de objetos que se grafican comunes, como por ejemplo en los niños alrededor de los 5 años primero hacen el piso, flores, después hacen el cielo y después vuelven, y si hay figuras humanas las incluyen, la temática del dibujo, pero también por eso, digamos, en los niños más pequeños, de 3 años a 4 años, los primeros garabatos, el monigote famoso, digamos, o cefalópado, como se llama también, son las formas de expresión gráficas de los niños en esas edades. Otra cuestión también es ver, cuando evaluamos un dibujo, en cuál es el ámbito, como dijimos, que nos ocupa. En el caso de un ámbito educacional podemos ver, interesarnos por si hay un nivel de maduración adecuado, si hay algún factor cognitivo, atencional, que está haciendo juego, por ahí eso ya también evaluándolo en test de Bender, infantil. Si hay un factor, por ejemplo, en un caso de tenencia, cuando hay en el caso forense, a ver la estabilidad psicológica del niño, si hay un nivel de ansiedad importante, si hay elementos de depresión, y así sucesivamente en cada campo, digamos, según el motivo de consulta y según el tipo de orientación que va a tener esa evaluación psicológica.